Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Desafío, a esta sala virtual de Zoom, en la que tenemos la serie de conferencias de maestros, alumnos y exalumnos del Instituto Desafío. Y en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de la maestra Rosana Kelly, quien es directora y fundadora de Business Fitness, empresa líder del programa de bienestar y desarrollo humano desde el 2005, con amplia experiencia en la organización de eventos corporativos y actividades que fortalecen el clima laboral, promueven la salud y generan sentido de pertenencia. Ha tenido la oportunidad de colaborar con empresas como Banamex, Scotia y Citi. Eres licenciada en Desarrollo en Derecho y maestra en Desarrollo del Potencial Humano por el Instituto Desafío y actualmente cursa el doctorado. Bien. Y bueno, con esto tenemos el tema de resiliencia, la fuerza de reinventarse. Y de cada final nace un nuevo comienzo. Yo pienso que es uno de estos temas cruciales que no podemos perdernos. Y me faltan algunos datos de Rosana en donde convencida de que el aprendizaje es un camino de vida, tu mayor pasión son tus tres hijos, quienes te inspiran a crear experiencias significativas que impulsan el crecimiento personal y profesional de las personas. Tu enfoque humano, estratégico y creativo te permite diseñar soluciones que alinean los proyectos con la visión de cada cliente, generando valor y potenciando el impacto de sus marcas. Muy bienvenida, Rosana. Gracias por estar con nosotros y por ser quien eres y por haber elegido este tema tan fundamental. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Ay, gracias, Clau. Pues estoy la verdad súper contenta de estar hoy aquí con todos ustedes y pues primero agradecerles por estar aquí, por tomarse el tiempo de querer escucharme y hoy quiero compartir con ustedes un poco de mi historia. Es una historia muy personal. Y creo que no nada más puede ser mi historia, creo que puede ser la historia de muchas mujeres, de muchos hombres que enfrentan o enfrentamos pérdidas o de repente rupturas en la vida. A mí así me pasó. La vida me puso a prueba y no me preguntó si estaba yo lista o no, porque si me hubiera preguntado, yo hubiera dicho no, pero entonces les confieso, no estaba lista. No estaba lista, yo tenía como demasiada estructurada mi vida, yo sabía que qué iba a pasar o yo pensaba hacia dónde me estaba dirigiendo. Y creo que muchas veces pensamos que tenemos todo como claro, como muy bien escrito de determinada manera, pero de repente el guión cambia. Y el guión cambia y yo así me encontré. Me empezaron a cambiar el guión y me encontré en un momento sumamente difícil en mi vida. Me encontré frente a una separación. Yo tenía un negocio que ya había empezado como a establecer, eran como 6 años más o menos que el negocio iba ya viento en popa y de repente pues viene la separación con la persona con la que llevaba 18 años casada y se me empiezan a caer las responsabilidades encima. Yo no sabía, créanme, hacia dónde correr, hacia dónde caminar, eh, y de repente tener esa sensación que iba yo a empezar desde cero. Y en ese punto me empecé a sentir sola, con 3 hijos, llena de deudas, de dudas, con muy poca experiencia laboral, porque debo confesar, tengo una frase que digo siempre, que pasé de ser mantenida de mi papá a mantenida del papá de mis hijos. Me casé a los 20 años, me casé muy joven. Acabé mi carrera de derecho casada y me recibí ya con 3 hijos. Entonces, cuando viene esa vorágine de situaciones en la vida,
eh, pues lo único que tenía claro en ese momento era que tenía yo que salir adelante. No sabía cómo, no sabía de qué manera. Me sentí como si me echaran al mar, a un océano inmenso, y yo sin saber nadar, sin saber flotar, y no sabía cómo lo tenía que hacer. Entonces, eso es lo que quiero hoy venirles a platicar aquí, venir a compartir cómo de esos momentos de incertidumbre, de esos momentos de duda, de esos momentos de crisis fuerte, yo empecé a construir nuevamente una vida que hoy les puedo decir que es muy plena, una vida que hoy disfruto mucho. Construí una empresa, esta empresa que Luis les decía, que se llama Business Fitness, es una empresa de bienestar, un bienestar corporativo. Trabajo con muchas empresas, con gente linda a mi alrededor, y a raíz de esto empecé a construir muchos sueños. Y creo que es importante platicarles esto porque yo no quiero hablar hoy desde la teoría. Ya no estoy cambiando se lo dije a Arthur. Perdón, Arthur, ahí va tu presentación, porque si no me conecto, mil disculpas. Ahí está. Esto era lo que les platicaba hace ratito un poquito, cómo la vida cambia de guión, y ahí les voy cambiando. No son tantas diapositivas, entonces voy a como seguir yo platicando un poquito. Lo que les quería decir era que no quiero que esta plática sea una plática teórica. Creo que sí es importante, porque pues, estamos aquí en desafío, y es importante vincular estas vivencias al desarrollo humano. Y creo que también por eso, a la par que voy a ir platicando, pues voy a conectar con algunos conceptos del humanismo, conceptos que hoy el Instituto Desafío ha hecho míos, y que creo que me ayudaron a que después de mucho tiempo yo pudiera comprender lo que había vivido o lo que continuaba viviendo, y a ponerle nombre a, a esas situaciones que me pasaban y yo no sabía qué eran. Y creo que por eso hoy mi plática de la resiliencia. Y creo que esta resiliencia no se aprende en los libros, creo que esta resiliencia uno la va aprendiendo en su vida. Y en ese momento que yo les comentaba que me empecé a sentir sola, con poca experiencia profesional, con mis tres hijos, con Mariano, son mis tres hijos, Daniela y Diego, con deudas en las escuelas, con deuda en el negocio, con que había que pagar luz, que había que pagar teléfonos, con todos los gastos de la casa. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo de verdad no sabía, yo decía, estas deudas jamás se van a acabar. De repente empecé a sentir como mucho miedo, tenía incertidumbre, una sensación que nunca nada iba a ser suficiente, que por más que Rosana siguiera trabajando, que por más que Rosana quisiera alcanzar, o sea, no había nada que pudiera hacer que esto se terminara. Yo decía, estas cuentas, de verdad, decía, por más que sumaba y le hacía y le quitaba y le ponía de un lado y del otro, de verdad, o sea, como digo a veces, ni Pitágoras me podría ayudar a haber resuelto toda esta cantidad de números que yo no veía cómo salir. Y entonces, en medio de este caos, empecé a darme cuenta de algo que creo que Carl Rogers nos comenta: esta aceptación incondicional. Yo en ese momento, de verdad, fue un momento que estaba en mi casa y que dije, a ver, las cosas están así. O sea, acéptalo, acéptate tal como eres en este momento, y acepta la situación tal y como es. Y entonces ahí aprendí a aceptar mi realidad, y aprendí que ya no era la mujer que tenía todo bajo control, y que era una mujer simplemente que estaba o que tenía que empezar a construir algo nuevo. Y entonces, desde ese momento en que yo empecé a aceptarme y a aceptar la situación, creo que ahí es cuando mi vida y mi visión empiezan a cambiar. Y entonces empecé a construir, y esto se lo oí muchas veces decir a un entrenador que tenía,
que decía, es que todos los días hay que trabajar y ser la mejor versión de uno mismo. Y exactamente creo que fue lo que empecé a hacer. Empecé a construir una nueva versión todos los días, cada vez mejor de mí misma. Empecé a trabajar, que no sabía al principio cómo arrancar, o sea, empecé improvisando, yo diciendo que tenía todo, tú me decías, ¿puedes hacer esto? Yo te decía que claro que sí, que por supuesto, en Monterrey, sí, uff, en Monterrey también, en Guadalajara igual, y yo a lo mejor ni conocía Monterrey ni conocía Guadalajara. Entonces empecé realmente improvisando y poco a poco, con esas improvisaciones, fui construyendo. Y hoy, todo lo que antes decía, no, sí, yo lo tengo, hoy sí, benditos a Dios, lo tengo. Empecé cometiendo muchos errores, unos grandes, pero creo que cada error que cometía, cada decisión no tan buena o a veces mala que tomaba, eh, todas traían consigo un aprendizaje. Eh, y además también les tengo que decir que me siento, y siempre lo digo, y hoy no va a ser la excepción, me siento muy consentida de Dios. Eh, Soy creyente y creo que Dios siempre me tiene reservado algo mejor, siempre me tiene reservado algo que con un poquito de esfuerzo sale y sale siempre muy bien. Entonces, a pesar de que yo cometía errores, a pesar de que me caía, a pesar de todo eso, siempre había la manera de poderme volver a levantar. Ese tropiezo, esa caída traía consigo siempre un aprendizaje. Y todos estos recuerdos, todos estos errores fueron construyendo en mí a una mujer cada vez más fuerte, a una mujer que empezaba ya a poder lograr pagar sus cuentas, una mujer que fue a dar la cara a las escuelas de sus hijos porque se debían muchas colegiaturas y me dieron la oportunidad de poderme poner al día y entonces yo empecé a tener un gran orgullo de que estábamos logrando en la familia juntos todas esas metas que yo me estaba poniendo. La primera vez que de verdad, créanmelo, yo pude lograr pagar una cuenta yo solita sin que nadie me ayudara. Bueno, me sentí feliz, o sea, sentí un orgullo dentro de mí que decía, wow, o sea, nadie me está ayudando y yo lo pude hacer. Cuando pude pagar mi primer coche que fui ahí en crédito, ¿no? Pero bueno, y le destaparon esta como tela que les ponen así a los coches y me lo abrieron. Yo dije, o sea, wow, o sea, lo estoy logrando por mí. Igual la primera vez a mí me encanta viajar, es una de mis pasiones, entonces amo viajar con mis hijos. Ese primer viaje que pude yo también pagar, y no es tanto, y que a lo mejor valdría la pena aquí comentarles, no es tanto como la situación económica, sino que eran logros que yo iba teniendo, iban siendo momentos en los que yo me sentía ya tranquila, momentos en los que yo sentía que iba conquistando esta montaña a la que yo tenía que llegar a la cima. Hagan de cuenta que cada logro que yo tenía era como que si hubiera conquistado el Everest, como que decía, wow, o sea, lo logré, llegué a la cima, estoy feliz, pero a la vez también empezaba a haber días y eso a la fecha sigue siendo, que mi agenda está toda saturada, un rompecabezas, yo decía, ¿por dónde empiezo a armarla? Tenía noches en las que estaba muy agotada, en las que estaba muy cansada, llena de preocupaciones, llena de angustia. Y entonces todos estos logros que iba teniendo con todos estos cambios que iba pasando, y con esta gran aceptación que yo les decía, aceptando todo lo que estaba pasando, aceptándome a mí en estos cambios que estaba teniendo. Y ahí es cuando otra vez voy a hacer referencia a Carl Rogers, en esta aceptación incondicional, donde aprendí también ya a no juzgarme con tanta dureza, así entender que me podía equivocar y que no me hacía ni más ni menos, a que simplemente
me hacía a lo mejor más humana. Yo soy una persona que de repente suelo ser muy dura conmigo misma y no me permito a lo mejor los errores. Entonces, aquí también fue esta aceptación de darme cuenta que claro que cometí errores, como les decía hace ratito, y los tenía que aceptar para mí y para los demás. Y que, como les estoy diciendo ahorita, no pasaba nada y ni era yo menos mamá o menos mujer o menos hija o menos hermana, simplemente me hacía cada vez más humana. Y también junto con esto podría ser esta autenticidad que Carl Rogers nos comenta en descubrir que ni era la mamá perfecta, ni era la profesionista, wow, súper impecable, sino que era yo, que era Rosana, con mis cualidades, con mis defectos, a veces más defectos que cualidades, o a veces más cualidades que defectos, con mis luces, con mis sombras, pero así ir avanzando, siendo auténtica, aceptándome y algo que también Rogers nos dice y creo que es muy importante, siendo congruente. Poco a poco, en este cambio que yo tenía, en estos cambios que se me iban presentando, empecé a alinear lo que sentía con lo que pensaba, con lo que hacía. Entonces, esa congruencia me empezó a dar una paz muy grande y esa paz me permitió o me fue devolviendo la fuerza, esa fuerza que yo a lo mejor ya había perdido, esa fuerza que estaba yo ya desvanecida. Fue como recuperarme otra vez, me permitió empezar a crecer verdaderamente, pero a crecer ya sin, sin ponerme como una máscara, sin realmente entonces entender cómo no es que había que llegar a ser la mujer perfecta, ¿no? Así tipo Boderek, la mujer ideal. No sé, bueno, a lo mejor muchos de aquí son chavos y no saben quién es Boderek, pero bueno, había una película que se llamaba hace algunos años, 10 la mujer perfecta con Bo Derek. Entonces entendí que no tenía que llegar a ser Bo Derek o esa mujer ideal o esa mujer perfecta, sino que tenía que llegar a ser yo, que tenía que llegar a ser Rosana y que todos los días tenía que dar un paso más para llegar a ser la mujer que hoy soy a los 53 años y que este viaje este proceso en el que estaba, en este camino de volverme a reinventar, de volverme a recuperar. Un camino que a lo mejor, se los puedo decir, la verdad, no lo elegí. No es que yo dijera, ay, ahorita Rosana quiere empezar porque se está dando cuenta que necesita resurgir o que necesita ver qué hay detrás de todo lo que le pasó. Fue un camino que no empezó por elección, que empezó realmente por necesidad en este camino que yo les digo que tenía poca experiencia laboral, en este camino donde empecé yo a tener una crisis muy fuerte que me obligaba a tomar decisiones difíciles, que me ayudaba o no, más bien no me ayudaba a romper con todo que yo tenía planeado en la vida. eh, yo tenía una vida muy cómoda, muy fácil, y entonces todo esto me movió. Y entonces esto que les decía empezó a ser la única salida posible que yo tenía. Esta salida que hoy, el otro día platicaba con mi papá y a veces también se los he dicho a algunos amigos, que a lo mejor gracias a todo esto que viví, gracias a esa separación, gracias a quedarme sola, gracias a decir, Dios mío, y no tenemos luz, y ahora vámonos al Starbucks a cargar los celulares y hacer la tarea, y en la noche regresar a casa a bañarnos y a dormir, en lo que podemos sacar recursos para pagar la luz. Eso también, o sea, me llegó a pasar. Entonces, hoy, esa salida que les digo se convirtió en una gran bendición. ¿Por qué en una bendición? Porque gracias a todo eso que viví, pude descubrir en mí
muchas cosas positivas que a lo mejor no hubiera tenido la capacidad de descubrirlas. Empecé a encontrar en mí talentos que a lo mejor desconocía. Hoy he alcanzado o tengo logros que a lo mejor jamás pensé tener posibles, ¿no? Hoy tengo grandes clientes, hoy tengo mucha gente a mi cargo, mucha gente que trabaja conmigo, eh, que me quiere además, que creo que para mí es sumamente importante, porque además de todos estos logros profesionales, la gente que tengo a mi alrededor, creo que es gente que está contenta junto a mí. Creo que es gente que, igual que yo, la pasa bien trabajando. Entonces entendí que, y gracias a esto que les decía, esta gran bendición, me pude dar cuenta de esa fuerza interior que muchas veces aparece cuando la vida nos pone a prueba. Entonces yo hoy les digo, si estamos pasando por un momento así difícil, porque, y creo que la vida, pues ahí vamos, ¿no? Hoy entrevistaba, tengo un podcast también, también anuncio, charlando y conectando, paréntesis, y hoy entrevistaba a una mujer en el podcast que perdió a un hijo de 17 años. Y entonces ella me decía, me daba esta palabra, la reinvención. Entonces, y hoy se los comparto, o sea, yo me empecé también a reinventar, como les decía hace ratito. Y reinventar no significa que dejes a un lado lo que verdaderamente eres, sino lo que les decía ahorita de esta gran bendición, que gracias a esta bendición yo pude reinventarme y descubrir, ¿sí? Lo que verdaderamente yo tenía. Esta versión, esta mejor versión, más valiente, más auténtica, más grande de lo que era Rosana, porque cada paso que yo iba dando, cada pequeño logro que iba teniendo o logros más grandes, me empezó hacer entender que yo ya iba en un camino que esa era mi realidad, como también les decía hace ratito, en ese momento de aceptación, pues ahora también tenía que aceptar que esta realidad era un nuevo comienzo y un comienzo lleno de mucha dignidad, de mucha determinación, esta reinvención que no había sido opcional pero que había sido la única salida. Este regalo que me había permitido crecer como mujer, sostener a mi familia en lo emocional, en lo económico y ir descubriendo quién podía llegar a ser Rosana. Darse la oportunidad de sí llegar a estudiar una maestría aquí en el Instituto Desafío. Saber que hoy puedo llegar a ser doctora porque estoy estudiando aquí mi doctorado en el Instituto Desafío. Y entonces es algo que a mí me encantaría que después de esta charla se lleven el día de hoy, que la reinvención, es, esta manera de reinventarte, no es perderte, sino es encontrarte en un lugar nuevo, en un lugar donde solo tú te vas a ver a ti misma, a ti mismo, un lugar donde estés en conciencia del por qué estás ahí, un lugar en donde tú te sientas libre, en donde te sientas libre para tomar la decisión que tú creas más conveniente para ti. Eh, que esos logros que tú vayas obteniendo uno tras otro, como a mí me fue sucediendo, eh, esos logros van a ayudar a construir más de lo que imaginas, como a mí me pasó. Yo nunca imaginé tener hoy una empresa que lleva 20 años en el mercado, una empresa consolidada, una empresa que da mucha satisfacción a mucha gente y a la par una familia con tres hijos, uno de 30 que vive en Australia, una de 27 que vive en Italia, ya los dos recibidos, uno con maestría terminada, la otra a punto de, ya es doctora, entonces empezar también su maestría allá en Italia.
y con ya a punto de empezar su especialidad, y con el más pequeño, 24 años, que acaba de terminar ya su carrera y trabajando. Entonces, por eso los invito a que vayan construyendo con todos estos pequeños pasos que vayan dando, y yo sé y estoy segura que van a construir muchísimo más de lo que imaginamos, porque yo tampoco imaginé ni tenía claro todo aquello que podemos construir, que somos capaces de construir. Y esa palabra que hoy se titula esta charla, la resiliencia, esa palabra que la APA dice ahí en algo que ahorita les comparto, que es el mayor protección, es el mayor factor de protección contra la depresión y la ansiedad en contextos donde hay crisis familiares y crisis económicas. Entonces, sí les digo y estoy segura que la resiliencia no es llorar, no es caer, no es dudar. Creo que es justamente lo contrario, es empezar a sentir, es empezar con muchas ganas de levantarte, aunque te estés tambaleando, aunque te caigas y te caigas una y otra vez, levántate, siéntelo, ¿sí? Y hay una frase de Carl Rogers que aquí tengo apuntada, que creo que viene como muy al caso, porque yo quería un poquito, pues sí, integrar, como les dije, esta parte de la teoría con la vida práctica. Y dice la frase: todo ser humano tiene dentro de sí una tendencia actualizante, una fuerza natural hacia el crecimiento y la superación, aún en circunstancias adversas. Cuando la leí, cuando estaba preparando toda esta charla y la vi, dije, es que es esto que les estoy diciendo, esta necesidad que tenemos actualizarnos, esta necesidad que, como yo les decía, la vida me aventó así como el borras y yo no sabía hacia dónde, pero esa fuerza que no sabía qué era y que me estaba moviendo, esa fuerza que me empujaba a ir creciendo, a que yo no estuviera como muy clara muchas veces entendiendo cómo era, pero esa fuerza me iba empujando. Y creo que eso es la resiliencia. Eh, no significa sufrir, no significa caer, como les decía, sino siempre estar más fuerte, adaptarnos, levantarnos, aprendernos a reinventar, eh, descubrir esto que yo les decía, pensar que podemos hacer más de lo que creemos que podemos hacer, de que si nos equivocamos, volver a empezar. Y creo que mi historia, yo pensé en ese momento de crisis que ahí acababa, o sea, y al contrario, creo que mi historia ahí es cuando comenzaba, ahí es cuando empezaba realmente yo a comenzar a vivir. Y creo que esa fuerza y ese motor que a mí me movía, este factor protector que leía hace un momentito de la frase que les comentaba de la APA, para mí esa fuerza es el amor. Y creo que hoy entiendo que la resiliencia no es un concepto en mi vida, sino que fue el amor hecho acción, fue el motor que accionó mi vida. Ese amor fue el que me sostuvo. Creo que todos por naturaleza tenemos una tendencia a crecer, a desarrollarnos. Y en mi caso, esa tendencia y ese motor que me mantenía, creo que fue el amor a mis hijos. Eh, Eso que me hacía seguir caminando, eso que me hacía continuar llegando a un punto donde yo quería llegar, era el amor a mis hijos. Y creo que era el amor a mis hijos el que me hacía caminar, pero como les decía, que me siento consentida de Dios, era Dios el que a lo mejor iba moviendo mi cabecita hacia dónde. Creo que sin la fe, la resiliencia se queda corta. Creo que sin ese amor a la vida, sin ese amor a la familia, sin ese amor a Dios, la resiliencia es poca.
se queda corta. Entonces, quiero hoy decirles que si cualquiera de los que está hoy aquí conmigo, que estamos aquí todos reunidos, enfrenta situaciones que les parecen demasiado grandes, confíen, confíen que dentro de nosotros hay una fuerza que nos impulsa a crecer, que la resiliencia creo que no es un don, nada más que, ay, es que ella es una persona resiliente, ella nació con ese don. No, creo que es una capacidad humana que todos podemos cultivar. Creo que si estás en medio de una crisis, que si estás en medio de una situación, que además no somos un dato, una estadística, sino que somos lo que yo les decía, una historia viva con ese potencial enorme, con ese potencial, con ese descubrir cuál es tu motor. Entonces yo te invito a que confíes en esa fuerza, en ese motor interno que tienes y te atrevas a dar el siguiente paso, no importa por pequeño que sea. ¿Sí? Yo tenía una persona con una depresión muy fuerte cerca y de repente me decía, es que no me quiero bañar, no, no puedo bañarme. Entonces, o no me puedo parar de la cama. Entonces, hoy te invito a que des ese pequeño paso, a lo mejor que sea bajarte de la cama, ese pequeño paso que a lo mejor sea meterte a bañar. Y que no olvidemos que la resiliencia no se trata de regresar a lo que Rosana era, sino a lo que Rosana se fue transformando y a lo que Rosana llegó a ser. Hoy a Rosana no la definen todas las deudas que tuvo, todos los miedos que tuvo, la define hoy la capacidad que tuve para poderme reinventar. La resiliencia no es resistirme a lo imposible, es descubrir esa fuerza que me va a hacer que no pare, que siga y que siga y que siga. La resistencia, la resiliencia me enseñó a resistir, me enseñó a fluir de una manera cada vez más fácil. Y creo que muchas veces podrías decir, oye, no, es que mi mamá es muy resiliente, seguramente yo también voy a ser. Y creo que no. Creo que así como la inteligencia que no se hereda, la resiliencia tampoco. La resiliencia se construye con cada decisión que tomamos todos los días. Yo siempre digo, nosotros somos nuestras decisiones. Y creo que esas decisiones diarias, esas decisiones en las que Rosana decidió no rendirse, en la que Rosana decidió siempre dar algo más. Creo que todos tenemos esa capacidad de dar algo más, esa capacidad y esa fuerza de reinventarnos. Entonces, los invito a que hoy a lo mejor eh, piensen si hay alguna parte de su vida que necesita reinventarse. Y a lo mejor ahí me pongan en el chat, en una pequeña frase, qué es lo que hoy cada uno de ustedes cree o quiere o necesita reinventar. Y pues eso se los dejo de tarea porque creo que todos tenemos todavía algo en donde seguirnos reinventando, en donde seguimos con esta necesidad o con estas ganas de reencontrar partes escondidas que tenemos dentro de nosotros. Ojalá lo que hoy vine a platicarles no nos sirva como de receta de cocina, sino que vean en mí un espejo, que muchas veces sepan que así como yo, así como ustedes, hay muchas personas que pasan por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, pero creo que al final todos tenemos esa fuerza en la que tenemos que creer en nosotros mismos para poder convertirnos en lo que cada uno quiera. Entonces, pues muchísimas gracias. Eso es un poquito de la historia de Rosana, eso es un poquito de la historia de, pues, de la resiliencia humana.
Muchísimas gracias. Y, ay, Arthur, a ver, es que sabes que los veía a todos, pero bueno, aquí está mi presentación, que de todos modos se las mando con Esme por si alguien la quiere. Esto es lo del primer aprendizaje, la aceptación, lo que decía Carl Rogers, que se los fui platicando. ¿No? El crecimiento inicia con la aceptación incondicional, reconocer la realidad sin máscaras, sin juicios. Lo que yo les decía, no ser la mujer perfecta, sino una mujer real, ¿no? Y aprendiendo a empezar de nuevo. Cada error fue un aprendizaje y un paso hacia la reinvención. Aceptar mi realidad fue mi primer paso. Y aquí les hice esta, te digo, muy coquetona, este, la presentación, los valores humanos, aceptación, autenticidad, congruencia y descubrimiento, no ser ideal, sino ser real, la fuerza de la resiliencia, algunas de las frases que platiqué, que les leí un poquito a lo mejor diferentes, pero bueno, ahí están. Y las conclusiones, la resiliencia no es resistir lo imposible, es fluir y transformarse. Todos tenemos dentro la fuerza para reinventarnos. No define el miedo ni la deuda, ¿sí? No define el miedo ni la deuda, define la decisión de no rendirse. Reinventarse es encontrarse en una versión más fuerte, consciente y libre. Y finalmente la pregunta que les decía, ¿qué parte de tu vida necesita reinventarse hoy? Entonces, pues pensemos qué parte, compártenmelo. Y hoy no se trata de mi historia, se trata de la tuya. Reinventarse no es opcional, es la vida misma. Y la pregunta no es si puedes reinventarte, la pregunta es ¿cuándo vas a empezar? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, mi querida Rosana. Los testimonios personales nos dejan absolutamente un regalo, una huella indeleble. Y que como tú saliste adelante con tus tres hijos y estás aquí y ahora compartiéndonos, teniendo éxito con tu empresa, emprendiendo, no ha sido lo único que has hecho, sino en términos de emprendedurismo, ¿verdad? Sino que has hecho otros negocios y que, bueno, nada te ha detenido. Realmente es un ejemplo, es un contagio de esos buenos que todos necesitamos tener. Y bueno, ya que hiciste esta invitación a cómo los aquí presentes puedan compartir momentos de reinventarse, de salir adelante, de ser resilientes y que puedan pues abrir micrófono, miren que tenemos tiempo para hacerlo, podemos hacer una interacción. Quiero dar la bienvenida aquí entre los profesores está Miguel Ángel Cervantes, el doctor Miguel. Sí, Está la maestra Claudia Martínez, por ahí también. Están exalumnos queridísimos como Terry Núñez, eh, eh, Víctor Manuel Cienfuegos, de la primera generación del doctorado. Bueno, bienvenido, querido Víctor. Y pues tienes la palabra. Por supuesto, también están otros Ray que los iré saludando poco a poco, agradeciendo a Esme, por supuesto, el abrir la página. Así es de que adelante, mi querido Víctor. Buenas tardes, Luis. Me da mucho gusto saludarte y a todos ahora sí, que a toda la audiencia. Fíjate que estaba muy interesado en la charla. He participado en algunas otras charlas igualmente. Y bueno, que yo quería escuchar la charla ahorita bajo la óptica y pues yo respeto a Rosana muchísimo. Sin embargo, fíjate que pues no estoy de acuerdo con el concepto de resiliencia como se aplica desde la psicología, la psicoterapia o incluso el desarrollo humano. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Yo ya he investigado muchísimo, he participado ya en algunas conferencias, he leído muchísimo, gracias al doctor, esto lo aprendí con Luis, pues de que hay que investigar. ¿Por qué no estoy de acuerdo?
Porque la resiliencia finalmente es un concepto que viene de la física, particularmente de la metalurgia, de la construcción. Tiene que ver con los materiales. Inclusive ahorita actualmente en la construcción en el mundo, particularmente en las ciudades pobladas, donde instaladas en la franja de fuego que se le denomina, es decir, zonas donde ocurren terremotos, etcétera, etcétera. Las áreas de construcción solicitan precisamente que los materiales sean resilientes, justamente, precisamente para que con los movimientos que haya, pues haya menos destrucción de materiales, amén del tema de la vida, ¿no? Sin embargo, la psicología, que es el primer campo que trae este concepto al ser humano, pues me parece que no aplica adecuadamente, porque el ser humano, la persona, no puede regresar a su estado natural, jamás, porque sí se murió mi abuelita, se acaba de morir mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Sí te sucedió ahorita, aquí a nuestra ponente, precisamente lo que nos estaba compartiendo. Pues sí, incluso en tu presentación, aquí en tu presentación dices, la vida no te, aquí lo veo, la vida cambia de guión sin avisar, efectivamente. La vida cambia así, el guión sin avisar. Y a veces, y quiero decir, a veces nos da señales que yo no me doy cuenta, eso es diferente. En fin, entonces a mí me parece que de lo que se trata precisamente desde el campo del desarrollo humano es trascender. Fíjense bien, ni siquiera sobreponerse, porque sobreponerse es, yo tengo esto y lo tapo y me sobrepongo, pero sigue existiendo, sigue estando ahí. Es trascender. Y me parece que un término más adecuado, incluso latino, tiene sus raíces, es la longanimidad. Hay algunos autores que ya están hablando de ellos. Hay un español, seguramente por ahí lo debes de conocer o lo deben de conocer, Alex Rovira, por ejemplo. Él es uno de los que defienden este concepto, longanimidad, porque la longanimidad tiene que ver precisamente con largo de alma, y eso es trascender. Por ejemplo, yo me imagino en el salto de Garrocha, lo que se trata es precisamente trascender a la altura, trascender a lo que ya pasó. Bueno, eso es lo que yo quería manifestar y espero que sea de utilidad este pensamiento. Muchas gracias. Bien, en desarrollo humano de alguna manera podemos disentir, sin embargo, creo que lo que nos ha compartido Rosana es el testimonio de su vida y de cómo ha salido adelante. Aunque el concepto venga de la física, se ha traspolado al campo de la salud mental, del desarrollo humano, de la psicología, y por lo tanto es una nueva interpretación, mi querido Víctor, la que se hace, amoldando de alguna manera en donde el concepto en donde el desarrollo humano toma lo mejor de cada ciencia y lo traspola a su propia aplicabilidad en el crecimiento humano. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Gracias por tu aportación. Y bueno, pues bienvenidos Carlos, Ray, por supuesto, Miriam, Guillermina, Diego, Arturo, de verte de nueva cuenta por aquí, Clau Oviedo, qué gusto que estás. Andrés Caporal, Maribel Flores, Karen Pérez, Grace, qué gusto verte aquí, Claudia Maldonado, Edwin, en fin, Socorro. Si alguien más quiere, por aquí tenemos, déjenme ver otro mensaje. Dice de Terry, la resiliencia desde mi perspectiva se refiere a regresar a un estado armonioso, por un tiempo al menos, mientras seguimos desarrollándonos y cambiando continuamente. Claro. Sí, no podemos compararnos con la física y con los materiales, pero es una
es una nueva manera de verlo desde la perspectiva humana, ¿no? Muchas gracias, Terry. Eh, Bien, pues aprovechen ahorita, Ana Grace, ya que abriste tu pantalla, si quieres compartir algo, lo mismo el doctor Miguel. Eh, eh, en fin, aprovechen, y está mi hermana Luisa, que además nos llamamos igual. Y bueno, sí, pues los demás que quieran aprovechar para dar su punto de vista. Y por Luis, supuesto, ¿puedo yo sí, también Rosana, hablar? por supuesto, tienes derecho de réplica, claro. A ver, Víctor, creo que en la vida nos tenemos que volver exactamente un poquito más, eh, tener esta capacidad de poder moldearnos, ¿no? Creo que en la física la resiliencia es esta capacidad de un material de recuperar a lo mejor su forma. Y como tú decías, pues a lo mejor nadie recupera esa forma tal cual como estaba. Y creo que podemos tomarlo como una metáfora y creo que en psicología se refiere a esa capacidad de una persona de volver a adaptarse para salir adelante tras la adversidad. Entonces creo que no es un error, sino que es una metáfora y que se vuelven de repente conceptos adoptados y que hoy en día esa resiliencia sí es un concepto sólido, un concepto que es punto a lo mejor de investigación y que hay evidencias tras ella que van dándole fuerza y dándole credibilidad a ese concepto. Entonces, digo, por ejemplo, la energía, ¿no? Por ejemplo, Freud ocupaba un término que era energía psíquica. Pues igual la energía venía de la física, pero hoy a lo mejor después de tantos años ya oyes la energía psíquica y luego piensas en Freud. ¿No? Entonces, o una estructura, un sistema tampoco es algo que venga a lo mejor de la sociología y hoy en día son palabras que a lo mejor vamos adoptando para poder tener una comprensión más clara de lo que a lo mejor no hay palabras y esto te ayuda a poder entender lo que quieres decir. Entonces sí creo que hoy sí es válido utilizar la resiliencia en psicología como esta metáfora que nos ayuda a transformar, a moldear eso. Nada más quería decir eso. Gracias. Quería preguntar si es correcto decir resiliencia o resiliencia. Es resiliencia. ¿Sí? ¿Correcto? Estoy bien. Resiliencia, y sin embargo, pues de repente hay quien lo dice de una manera y quien lo dice de otra, pero originalmente resiliencia. ¿De acuerdo? Recibes algunas felicitaciones como de Socorro Hernández. Felicidades, Rose, muy buen testimonio de vida, que creo que esto es lo más importante. Más allá del significado a veces del concepto, porque es un concepto tomado prestado, entonces de repente se presta a la discusión y de la etimología, y ya sabrás, y todo esto, pero creo que lo importante es el testimonio que nos comparte Rosana y que eso es valioso porque es una forma de trascender, ¿de acuerdo? Eh, Arturo Velázquez está de acuerdo con Víctor, en donde junta la resiliencia con el concepto de trascender y que están muy ligados. Y bueno, es un proceso de levantarte, que es justamente lo que en este testimonio hemos visto, adaptarse y reinventarse frente a la adversidad, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Arturo. Luisa, mi hermana, te manda también felicitaciones. Elsa. Elsa. Ana Grace, creo que, digo, tú misma puedes dar tus Sí, lo estoy mensajes si viendo. Muchas deseas. gracias. Sí. Claudia Oviedo, pues no se diga, tu compañeraza ahí Corra, mi corra. de escritorio. Hay que traer paleros, si no, no sobrevivíamos. Sí, sí, hombre. Claudia Martínez, ¿tú qué opinas? Tú que estás aquí presente, maestra.
Híjole, pues yo tengo un sesgo porque te quiero mucho, Rosana. No, pero pues se Y lo vale. primero es decirte que te quiero mucho, pero lo segundo yo creo que siempre después de una adversidad, lo importante, como tú decías, probablemente no es la adversidad, sino el cómo la enfrentamos. Y yo estoy segura que muchas de las cosas que tú sacaste, de tus recursos personales que tú sacaste durante estas situaciones, ni siquiera tú sabías que los tenías. Entonces también es cuando la crisis nos hace conocernos a nosotros mismos y nos hace identificar fortalezas. Yo diría que es lo bueno de lo malo, ¿no? Y de lo malo también se sacan muchas cosas muy buenas. Entonces, te admiro y te felicito. Te felicito porque eres un gran ejemplo. Yo te admiro mucho. Gracias. Quiero mucho, gracias. Gracias, Clau. Pues a ver, de entre tus compañeras, Esme, ay, justo cuando te menciono te me fuites. Eh, y bueno, también están ustedes a mi hermana, a eso de que haya porra y que haya familia y demás, pues me da mucho gusto. Sí, Esme, ya volviste, no sé si tú quieras comentar algo. Yo pues agradecer mucho a Roxana el poder coincidir con ella, el poder tener la amistad y ahorita el conocer un poquito más de su testimonio, de sus experiencias, pues cuando ella estaba narrando la experiencia, yo a la vez estaba imaginando también en una experiencia también así un poco complicada, ¿no? Y todo lo que ella decía de todo lo que pasaba, todo lo que pasó y cómo fue aceptando lo que, lo que sí tenía a su alcance, sus recursos, y cómo esos recursos los fue potencializando. Wow, o sea, muchas felicidades, Rox, un ejemplo de lucha, de amor hacia los hijos y, y de amor hacia sí misma, ¿no? Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Por ahí también veo a Maluye Cutiño, qué bueno que estás aquí, Maluye. Humberto, en fin, si de repente algunos se pueden dejar ver, ya estamos llegando al final de nuestra charla. Agradeciéndote muy especialmente, Rosana, porque compartir episodios de la vida propia creo que es un gran regalo y es el mejor ejemplo de lo que la resiliencia nos puede brindar dentro del desarrollo humano. Y bueno, pues aprovechar también para invitar a todos que estamos en los inicios de las generaciones 30 de la maestría y 10 del doctorado. La maestría todavía tenemos prácticamente este mes para acercarse, los que tengan amigos, familiares, parejas, en fin, hijos que quieran acercarse a Desafío. El 13 de septiembre estaríamos iniciando y la generación número 30. Y el del doctorado, la generación número 10, estaríamos iniciando en enero del próximo año 2026, por lo que les hacemos extensiva la mayor invitación que podamos hacerles con mucho afecto. Gracias por estar en esta sala. Aquí tenemos un nuevo comentario. Dice Miriam Ponce, gracias Jesús Loza por la invitación. Muchas gracias Rosana por lo compartido. Abrazo de corazón. Todo esto es oportunidad para aprender. Muy linda tarde. Pues ha sido un gusto contar con ustedes. Estamos teniendo prácticamente cada semana las charlas para que estén pendientes. Les estaremos haciendo llegar la información. Y bueno, pues primeramente esperamos que hayamos todos aprendido, especialmente más que los conceptos etimológicos y puntuales del concepto, es la narrativa de la vida personal propia que estamos compartiendo en este punto y que es perfectamente bienvenida, ¿no? El
el conocer la vida de carne y hueso de las personas, en este caso la tuya, Rosana, creo que es un gran regalo que la vida nos da. Muchas gracias, Esme, por la producción del evento, a todos por estar aquí presentes. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, agradeciendo, por supuesto, a los maestros, a Miguel,